El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Bienvenidos nuevamente, este es tu programa Derecho y Palabra. Hoy estaremos hablando de unos incidentes que vivió el profeta Elías, con unos elementos que queremos que tomes en consideración, pensando en cómo Dios se mueve y no como nosotros queremos que Dios se mueva. No te vayas, continuamos en breve. Bienvenidos nuevamente a este tu programa Derecho y Palabra. Como te habíamos indicado, queríamos trabajar con un suceso en la vida del profeta Elías que tiene unos principios que quisiéramos que los reflexionaras y los meditaras con profundidad en estos momentos de efervescencia político-partidista a nivel de todo el mundo, América Latina, Estados Unidos y aquí en Puerto Rico. Al momento de grabarse este programa, que saldrá luego, todavía no se ha celebrado la primaria en Puerto Rico y tenemos una serie de debates dentro del sector conservador y dentro del sector conservador cristiano con diferentes posturas. Yo en estos momentos quiero llamarte la atención al libro de Reyes, capítulo 5, al incidente del general Naamán, mano derecha del rey sirio. Quiero darte unos datos de la historia que son sumamente importantes y tratar de ir desmenuzándolo uno a uno. Primero, dice la palabra que Naamán era un hombre de confianza del rey sirio y que era el que Dios había escogido para darle la salvación a Siria. Eso es interesante, es un dato que no podemos pasar por alto. Siria se está convirtiendo en un imperio, ha entrado en múltiples guerras y es enemigo de Israel. Sin embargo, Dios está diciendo que escogió a Naamán para la salvación de Siria. O sea, él era el genio militar al lado del rey de Siria, era su hombre de confianza y era el que estaba ayudando a ese imperio a fortalecerse política y militarmente. Y eso era frente también a Israel, porque Siria e Israel, todos sabemos que estuvieron en guerra constantemente. Y eso para algunos es un misterio, porque cuando usted trata de determinar cómo Dios tiene que hacer las cosas, cuando usted trata de determinar a quién Dios tiene que bendecir o no, estamos hablando con un principio sumamente peligroso, donde nosotros nos queremos constituir dioses y decirle a Dios lo que es mejor. Y uno de los ejemplos clásicos de esto es cuando vamos a las finales. En este momento ya sabemos que para la final de baloncesto de Estados Unidos va a ir Boston contra Dallas. Usted verá a los fanáticos de Dallas orando para que Dallas gane el campeonato. Y usted va a ver a los fanáticos de Boston orando para que Boston gane el campeonato. Solamente uno va a ganar. ¿Que no tenía fe el equipo que vaya a perder ese campeonato? No. Es que hay cosas que tienen que suceder y en cierto sentido Dios no está para complacernos en los deseos de nuestra carne. Santiago dice, pedid y no recibid porque pedís mal, porque pedid para vuestros propios deleites. Y eso aplica a la vida política. Muchos de los creyentes cristianos están pidiendo manifestaciones de Dios conforme a sus propias conciencias y a sus propias preferencias políticas. Hay gente que si el político o el líder no habla en ciertos issues, no le gusta. Pero se olvida que José de Arimatea no era una figura pública cuando crucificaron a Jesús y fue el que lo bajó de la cruz y el que lo enterró, que tuvo valor donde ir al rey. Ellos no se han dado cuenta de lo valioso es de gente que Dios tenga al lado de los gobernantes, que sean líderes, que no sean reconocidos por su verbo, que no crean solamente que la función política es hablar, ser estridentes o ser fuertes, porque tienen otras funciones políticas, porque en el cuerpo de Cristo cada uno tiene una función. Cuando yo veo ese tipo de declaraciones, yo tengo una preocupación porque estamos tratando de imponer nuestra visión de lo que Dios tiene que hacer y cómo debe ser el ministerio de cada uno de nosotros. En la política va a haber gente como Naamán que va a estar al lado del gobernante que usted no quiere. Porque si usted es de Israel, usted no quiere que el poder militar de Siria aumente.
porque es una amenaza para Israel. Sin embargo, la palabra dice que Naamán era el hombre escogido por Dios para salvar a Siria y era la mano derecha del rey. O sea, que lo que quería Israel no era conforme al plan de Dios, porque posteriormente vemos en la historia bíblica que el profeta unge a un rey de Siria que va a venir a destruir a Israel. Y eso era parte del propósito de Dios en la disciplina de Dios con Israel. Esto requiere, gente, detenernos a meditar seriamente. ¿Qué sucede con Naamán? Naamán tiene lepra. Es leproso. Por ende, conforme a la cultura religiosa israelita, él era inmundo y tenía que estar separado. Pero esa no era la cultura religiosa de Siria y este hombre era la mano derecha del rey. ¿Qué sucede? Que Naamán tenía en su casa una nena, una joven, una muchacha que había sido secuestrada en Israel porque dice que había bandas armadas en Siria que entraban a Israel y robaban gente. Y Naamán tenía en su casa una de esas jóvenes que había sido robada en Israel y Naamán la tenía como sirvienta en su casa. Elemento. Naamán escogido por Dios para bendecir a Siria y al rey de Siria. Una muchacha robada en su casa que servía a Naamán. O sea que Naamán tenía en su casa una sierva producto de un pillaje en Israel y la tenía sirviéndole. Hay personas que esos tres elementos orarían para que Dios matara a Naamán, porque Naamán es enemigo del pueblo de Dios. Pero dice la palabra para evitarnos eso y ayudarnos a entender que Dios lo había escogido para esa posición. ¿Qué sucede? Esa sierva nos da ejemplo de lo que es ser como Daniel en los terrenos de Babilonia. Era leal. Y le dice a Naamán, o sea que habló al oído de Naamán, y era cercana a Naamán, le dice, si mi señor quisiera, podría hablar con el profeta de Israel y él le sanaría su lepra. Miren la misericordia de esta joven, que la amo, que la tiene como sierva, lejos de su casa, producto de que la robaron. Ella le dice, ¿cómo puede ser sano? El profeta de Israel podría sanarlo de su lepra. Algunos creyentes dirían, yo no oigo esclavos del mundo. O una sierva. Pues miren, Dios usó una sierva. Dios usó una joven que fue robada de su casa, la puso en casa de Naamán, cercana al hombre que él había escogido para ser la mano derecha del rey de Siria y para salvar a Siria. Con eso nada más, yo creo que tu conciencia religiosa se tiene que estar sacudiendo. Dios no va a trabajar las cosas como tú quieras. Estamos hablando de poder político. Dios tenía una niña que le hablaba al oído del que era la mano derecha del rey sirio, enemigo de Israel. David, Naamán va donde el rey y le dice, me ha dicho una sierva en mi casa que si yo hago esto, mi lepra puede ser sanada. Y el rey inmediatamente le dice, pues vete, que yo te voy a dar una carta para que vayas allá. Y dice que Naamán buscó muchísimo dinero, muchos talentos de plata, mucho oro, varias mudas de ropa, túnica, y salió con una comitiva para llegar a Israel con las cartas en su mano. Cuando recibe las cartas el rey, sale gritando y diciendo, ¡ay, el rey de Siria me está provocando! ¿Cómo yo puedo sanar a este hombre de la lepra? Sabe que yo no puedo hacerlo. Al rey de Israel se le olvidó algo que no se le había olvidado a la sierva, a la esclava del rey, que tenía un profeta allí que podía sanar de la lepra a Naamán. Para que ustedes vean que el supuesto pueblo de Dios había olvidado al profeta de Dios que estaba allí. No sabía, él se corta, lo mira todo desde el punto. Pero digo, no manda a buscar al profeta. No dice, tráiganme a Eliseo, el hombre de la doble unción. No. Pero aparentemente Eliseo tenía oído al lado del rey. Y le manda a decir al rey, mire rey, dígale al general que aquí estoy yo, que venga donde mí para que Siria sepa que aquí hay profeta de Dios. Y si usted quiere saber cómo Eliseo, acompañado del poder de Dios, en un momento
Él fue sitiado por el ejército sirio y él pasó por el mismo medio de ellos y ni lo vieron. Porque usted lo que necesita es, en donde usted esté, estar con el poder de Dios. Si el poder de Dios lo acompaña, usted esté tranquilo, porque el propósito de Dios se va a cumplir. Y le dice, entonces el rey de Israel los manda donde el profeta. Ahí fue. Tuvo el profeta que decirle, oye, rey, estás tan envuelto en tu vida política que se te has olvidado que aquí hay profetas. Que este profeta tiene poder para que los demás sepan que Dios tiene profetas en medio de su pueblo. Así que tenemos que tener cuidado en proclamarnos siervos del Altísimo, pueblo de Dios, cuando estamos envueltos en ciertos menesteres y olvidarnos la función de cada uno, porque el rey se dedicó tanto a ser rey que se le olvidó que tenía un verdadero profeta en medio de él. Lo que no se le olvidó a la esclava ya. La palabra que dio la esclava tocó el oído de un general y de un rey y lo mandó acá, pero el rey donde vivía el profeta ni se acordaba que tenía ese profeta en medio del pueblo. O sea que ese rey no estaba consultando al hombre de Dios. Y le digo eso porque la verdadera salvación viene de Dios. El verdadero reino que nosotros tenemos que predicar es Dios. Y ese Dios está representado por un profeta que se llama Eliseo. Y no te vayas, que te quiero seguir contándote la historia y dándote unos elementos para que pienses y reflexiones en ellos y te des cuenta que la salvación viene de Dios, que el poder es de Dios y que Él pone a su gente donde Él quiera, no donde ustedes digan. No te vayas, continuamos en breve. Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Y reiniciamos la historia. El profeta le tiene que decir al rey, mira, manda al general sirio para acá, para que sepa que aquí hay profeta de Dios. Y el rey se acuerda que tiene un profeta porque el profeta le mandó a decir, hello, mira, escúchame, estoy aquí, ¿qué te pasa? ¿Por qué te estás rasgando la ropa? ¿Por qué estás asustado? Yo tengo el poder de Dios, Dios obra a través mío. O sea, estamos hablando del hombre que Elías le dejó el manto, que le pidió doble unción a Elías cuando se fuera y que Dios le dio doble unción. Estamos hablando de un profeta de Dios con poder y con autoridad. Cuando el verdadero profeta sabe el poder que tiene de Dios. No está tratando de convencer a nadie. Fíjate que le digo, mándamelo para acá para que tú veas cómo se sana. Cuando Naamán llega, y aquí quiero que veamos otro principio bien importante. Está llegando un emisario de un rey enemigo enviado por tu rey político. Y llega a la casa del profeta. El profeta no salió a recibirlo. El profeta no fue donde él a decirle palabras bonitas ni nada. El profeta iba a establecer ahí que él era siervo de Dios, que él era el profeta de Dios, que él iba a establecer. Y le dice, vete al río Jordán y sumérgete 7 veces y serás sano de la lepra. Óigame, le está hablando un general. No le abrió la puerta, se lo mandó a decir. Y el general se molesta y viene y dice, yo pensé que él lo que iba a hacer es iba a salir, iba a orar, iba a declarar y yo iba a ser sano de la lepra. Y mira lo que hace. No hay mejores ríos en Damasco que los que hay aquí en Israel. Las aguas de esos ríos son mejor que ese río. Jordán. ¿Te suena parecido esa postura que nos pasamos declarando sin haberle preguntado a Dios primero
lo que Dios tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Usted lo primero que tiene que hacer es buscar el rostro de Dios, saber a qué Dios lo ha llamado y usted vivir en conforme al poder y la autoridad que Dios le dio. El rey se enoja porque viene con un estereotipo. Y una de las cosas más emocionantes que tiene servir a Dios es que Dios no tiene libros con estereotipos. Dios tiene una creatividad maravillosa de hacer milagros y lo hace de tal manera que la gloria sea para él y Eliseo no sale a recibirlo. Fíjense que Eliseo no va donde el rey de Israel a decirle ¿por qué no me llamaste? Él le manda un emisario al rey de Israel. Aquí manda un emisario, le dice al general sirio, vete y sumérgete 7 veces en el río Jordán. Y dice que Naamán se enojó y se fue. Y volvemos nuevamente a ver los papeles de los siervos y los esclavos en la palabra de Dios, que 2 de ellos se acercan donde Naamán y le dicen, si el siervo de Dios te hubiera dicho que hicieras algo grande, lo harías, porque de hecho lo harías. ¿Por qué entonces no hace lo que él le dice? Mira, y a lo mejor es verdad. ¿Por qué no hacerlo si vinimos a buscar la sanidad? En otras palabras, cuando Dios te habla, que tú sabes que Dios te habló, no trates de someterlo a tu lógica o a tu entendimiento porque te vas a perder la bendición. Hoy en día, una frase muy conocida es, yo no entiendo por qué. Y rápido rechazan y repudian. Dios no brega así. Dios brega como a él le plazca bregar. Dios no se va a someter a ninguno de nuestros caprichos. Dios no va a cambiar su carácter por nosotros. Todo lo contrario, todo esto sucede para que nosotros renovemos nuestro carácter, nosotros renovemos el entendimiento y tengamos todo por basura por causa de conocerlo a él. Y hoy quiero que conozcas unos elementos de Dios interesantes. Dios está en todas las partes del espectro político y Dios va a tener gente en todas las partes del espectro político y Dios va a tener gente en todos los sistemas porque Dios lo que está en el negocio de salvar almas. Y en el negocio de salvar almas es que la gente se convierta y lo conozca como Señor. Por eso, no digas tú dónde tiene que estar la gente de Dios o no, eso no te toca a ti. Lo importante es que tú estés donde te toca y tú puedas discernir lo que Dios te está pidiendo a ti. Y no, probablemente Dios no te está llamando a que hagas hechos portentosos y grandiosos para que todo el mundo te vea. Dios lo que te está mandando es que te sumerjas 7 veces en el Jordán, que parece ridículo, que parece tonto, como parece ridículo y parece tonto marchar alrededor de los muros de Jericó, porque la gloria es de Dios. Porque eso fue lo que pasó con Jesús. No vayas a la cruz, no dejes que te muera, establezca tu reino político, establece tu reino militar. El Señor dice, yo no vine a eso, yo vine a algo mejor, más grande. Si hoy estamos aquí sirviendo al Señor es porque Jesús no se dejó llevar por nuestras propuestas humanas de lo que entendemos que Dios tiene que hacer. ¿Qué hace Naamán? Se sumerge y queda limpio de la lepra. Lo que él consideró ridículo. Pero Dios estaba bregando con la mente del hombre que él había escogido. Nos dice al principio del texto, 2 Reyes 5. Ese hombre había sido escogido por Dios. Estaba aquí limpiándose de la lepra, que se le consideraba inmundo. Algunos dirán, bueno, el profeta no salió porque se le pegaba la lepra y la ley decía que había que tenerlos lejos. Porque miren, el profeta no salió. Porque el profeta lo que hizo fue lo que Dios le dijo, vaya y sumérjase 7 veces en el Jordán. Cuando vuelve otra vez, el profeta lo recibe. Y el siervo, el general, quiere darle una recompensa a Eliseo. Y él le dice que no. Posteriormente vemos que cuando su siervo va donde el general, miente para conseguir unos beneficios, le miente a Eliseo y Eliseo le dice, no estaba mi corazón ahí cuando te acercaste al general. O sea, Eliseo lo vio en el espíritu, le fue revelado y la lepra se le pegó a su siervo Gehazi. ¿Por qué dice el profeta? No estamos en tiempos para cobrar por el don profético ni por las sanidades. Porque Eliseo lo que dijo al principio fue, tráiganlo para que él vea que hay Dios
que hay Dios en Israel. Y Eliseo le está diciendo a Naamán, los dones de Dios no se compran ni se pagan con dinero. Y eso lo encontramos en el Nuevo Testamento, cuando este brujo que se convierte le dice a los apóstoles, ¿cuánto vale el don del Espíritu Santo? Y ellos le dicen, esto no se vende por dinero. Quiero que pienses y medites sobre eso, porque Eliseo tenía accesos políticos, pero no vemos en ese texto que Eliseo usara ningún acercamiento político para tener acceso a Naamán. Él no se movió de su casa. Dios movió las cosas de tal manera que este general volvió a su casa y vemos un hombre agradecido. Se pudo haber ido, como en el caso de cuántos leprosos fueron sanados, tantos, cuánto volvió, solamente uno, y es samaritano. La acción de gracia, este hombre es agradecido, empezamos a ver su corazón, es un hombre que escucha a los pequeños, a los humildes, demuestra humildad, es un hombre obediente a pesar de que tiene orden a su servicio, que da órdenes, sabe escuchar y sabe reflexionar y meditar. Y aquí hay una petición que la voy a mencionar ahora porque con ella quiero cerrar, que le dice al profeta, por favor que Dios no me tenga en cuenta que yo tengo que entrar al templo del Dios de mi rey, y da el nombre, no lo recuerdo ahora, y él se postra, y en ocasiones yo me voy a tener que postrar delante de él. Y el profeta le dice, ve en paz. El Señor no le iba a tomar en cuenta a Naamán, que por cumplir su función, la cual Dios le había dado, Dios le dio lo que se conoce como en el mundo humano una dispensa, porque Dios lo llamó para estar al lado del rey, que era enemigo del pueblo de Dios. Dios lo puso allí, Dios lo tocó, Dios lo transformó y Naamán se convirtió en hijo del Dios Altísimo, porque Naamán confesó a Dios como Dios. Y lo confesó como rey, y a través del profeta, de acuerdo a la dispensación de aquellos tiempos, le está diciendo, porque es un hombre que sabe estar bajo autoridad, pídele a Dios que no me tome en cuenta esto como pecado. Y Dios lo libera de esa carga. Y eso es un principio que quiero que trabajes. No le impongas a otros tus criterios si tú no sabes lo que viven allí. Por eso que hay pocos Danieles. Por eso hay muy pocos jóvenes que estén dispuestos a ir al horno de fuego. Porque mucha gente se cree que el evangelio es lo que ellos dicen. Y esta historia bíblica te muestra que Dios tiene su gente donde sea, que no dependen de su estatura social, de su estatura militar, de su posición económica. Dios tiene gente en todas partes. Tiene gente que habla, tiene gente que no habla, tiene gente brava, tiene gente pasiva, tiene gente visible, tiene gente invisible, y eso no es problema tuyo. No te metas donde nadie te ha llamado, porque tu boca te puede estar llevando a pecar. No te vayas, continuamos en breve. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Y quiero cerrar dándote un ejemplo que yo vi en las redes. Mi página Derecho y Palabra y Juan M. Gaon, pronto estaré evolucionando. Ya tengo nombre de dominio propio.
donde estaré uniendo mis páginas y estaré expresándome. Me están ayudando a montar un canal para poder decir en mi canal lo que no puedo decir aquí, porque aquí tengo que ser más bíblico, allá puedo ser un poquito otro tipo de público, ¿no? Pero el mensaje va a ser el mismo. Que decía que cierto partido político se vendió por un plato de lentejas. O dice, esos partidos traicionaron a Dios. Óigame, usted no ha leído la palabra que aún la naturaleza gime con dolores de parto esperando ser liberada. Usted no ha leído la palabra que el mundo está bajo el maligno. Usted no ha leído el pecado original que desde que Adán y Eva cayeron acompaña a la humanidad. Mire, lea bien el texto bíblico. Los partidos políticos son instituciones del mundo. El mundo está bajo el maligno. El mundo nos va a aborrecer. Nosotros queremos que el mundo sea como nosotros porque no tenemos poder. Porque no tenemos la autoridad de un Eliseo de decirle, vete, tírate en el Jordán. No tenemos la autoridad ni el poder de decirle a un gobernador, mira, gobernador, aquí hay un siervo de Dios y esto es lo que dice Dios. Y ya lo dijiste y te vas caminando, no tienes que irte a las redes o a la televisión. Mira lo que yo dije, mira lo que yo hice, porque de eso se encarga el Señor. Es contrario a la palabra de Dios imponerle al mundo la conducta que Dios nos exige a nosotros. Quien vende la bendición por un plato de lentejas es el cristiano que abandona los principios bíblicos por saciar su hambre espiritual, saciar su hambre almática, saciar su hambre emocional para conseguir prebenda. El siervo de Dios, el profeta de Dios, nos cobra su don. El profeta da. Y como es digno de su trabajo, Dios lo va a bendecir. Por tanto, cuando usted empieza a decir que un partido político se vendió por un plato de lentejas, usted está traicionando el evangelio y usted está contrario a la palabra de Dios porque el mundo no es cristiano. Y dice la palabra que los gobernadores de este mundo al final de los tiempos se unirán y le harán la guerra al Cordero. Pero usted quiere hablar de los gobiernos y de los partidos políticos como si fueran iglesias. Por tanto, usted tiene un problema en conocer a Cristo. Por eso traje esta historia. Usted no puede decirle a Dios lo que Dios va a hacer. En ese lugar Dios tiene gente, pero eso no es la iglesia. El único que vende la bendición por un plato de lentejas es un cristiano. Y un cristiano que pone la confianza en los partidos políticos, en el gobernador, en los procesos políticos, es un cristiano que vendió su fe por un plato de lentejas de poder político. Porque el verdadero poder del cristiano viene del Espíritu Santo y el mundo está en guerra en nosotros. Así que amárrate los pantalones bien porque lo que te he dicho es fuerte. Tú eres el que has vendido el evangelio por un plato de lentejas al decir que se necesita estar en ciertos lugares o no para poder ser cristiano. Eso no lo determinas tú, eso lo determina Dios y gracias a Dios no te tengo que dar cuenta a ti por estar en el lugar donde Dios te haya colocado, a ti y a mí. Sé fiel donde Dios te puso, haz lo que te toca y no seas como Naamán que le quiere decir a Dios cómo hacer las cosas. Deja que Dios gobierne, haz lo que te toca y no vendas tu primogenitura por un plato de lentejas, porque la verdadera salvación no viene del gobierno secular, viene de Dios, viene de Cristo que transforma los corazones. Dios te bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.